iniciando uno nuevo, y eso siempre nos hace pensar en el propósito que Dios tiene para nosotros, en lo individual, en lo familiar, como iglesia, porque significa que nuestra misión en este mundo aún no ha terminado, aún sigue esperando el Señor que nosotros sigamos cumpliendo con su plan, con su misión, lo que los teólogos llaman la misión de Dios en este mundo, que es justamente hacer extender su reino entre los hombres. Estuvimos compartiendo, hermanos, ahora con motivo de la temporada de Adviento navideña, una serie de predicaciones denominadas El Nacimiento de la Esperanza, basándonos en pasajes de la profecía del nacimiento del Mesías en el libro de Isaías y también en algunos pasajes del Nuevo Testamento, y espero que hayan sido de mucha bendición, porque si algo necesita la sociedad en este tiempo es justamente palabra de esperanza. Incluso para muchas familias que están en Cristo, que fueron golpeadas duramente durante el año 2021, también es pertinente recordar las palabras de esperanza, porque nosotros como cristianos, hermanos, somos un pueblo que vive en esperanza. Y quiero en esta mañana retomar la serie de predicaciones que habíamos iniciado. Ya llevamos casi más de 2 años, hermanos, ya de hecho más de 2 años con el libro de Hechos. Y el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro que nos ha desafiado como iglesia, nos ha movido, nos ha movilizado al evangelismo, al discipulado y a las misiones. Y creemos, hermanos, que el caminar en esa dirección va conforme a la voluntad de Dios. Una iglesia que no está comprometida al 100% con la obra misionera, dijera el pastor Núñez, ha dejado su razón de existir. ¿Sí? Una iglesia que no está comprometida con la obra misionera ha dejado su razón de existir. Así que les voy a invitar en esta mañana a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 20 y vamos a retomar este discurso de Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20 con el discurso de Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso. Y vamos a recordar un poco donde nos quedamos la última ocasión, hermanos. Recordemos, Pablo se encuentra al final de su último viaje misionero. Al final de su último viaje misionero está Pablo aquí, ya recolectó una ofrenda en todas las iglesias de Macedonia y de Acaya, una ofrenda para apoyar a los hermanos de Judea, las iglesias de Judea, que estaban pasando por una prueba económica muy difícil, una situación económica muy difícil, y Pablo está siendo portador de esta ofrenda. Y en ese viaje se encuentra cuando está rodeando, no llega a Éfeso Pablo, sino que desde una ciudad cercana llamada Mileto, manda a traer a los pastores de Éfeso y les da un discurso muy entrañable y muy conmovedor, porque es un discurso de despedida. Ahora, un discurso de despedida siempre genera lágrimas, como las hubo aquí, siempre va a generar emociones fuertes, sobre todo cuando estamos hablando de un ministerio que desarrolló Pablo en esa ciudad por más de 3 años. Entonces, había ya una conexión emocional muy fuerte entre el apóstol Pablo y la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál es el propósito de este encuentro entre el apóstol Pablo y los hermanos pastores de Éfeso, hermanos? Justamente encomendarles, pasarles la estafeta ministerial. Y ya vimos que en la primera parte de este discurso, que está aquí en las Sagradas Escrituras, hermanos, Pablo les habla acerca de la importancia de reconocer y de estar conscientes que servir a Cristo
implica estar dispuesto a sufrir y a experimentar pruebas, ¿sí? Noten cómo él empieza su discurso en el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, estamos en Hechos capítulo 20, versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ese es el primer punto que toca Pablo. Si quieres servir a Cristo, debes de estar dispuesto a derramar lágrimas y a pasar pruebas, sea cual sea el ministerio, ¿sí? No, esto no nada más es para pastores, esto es también para ustedes, amados hermanos, que tienen alguna responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. El segundo punto que está abordando Pablo en su discurso tiene que ver con la importancia de la enseñanza para los pastores. Vean cómo dice el versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, mis hermanos pastores, ustedes van a continuar el ministerio de enseñanza que yo inicié en Éfeso. La enseñanza bíblica debe tener estas características, ¿sí? Debe ser completa, debe ser útil, práctica, con aplicaciones prácticas. Por eso, hermanos, siempre que nos paramos los predicadores aquí y explicamos un texto, explicamos el contexto, pero al final de cuentas ustedes se deben de llevar algo para sus vidas, una verdad en que creer, un peligro que evitar, ¿sí? Un paradigma mental que deben de renunciar, ¿sí? Algún pecado que confesar, algún compromiso que hacer, pero algo práctico, algo útil. Lo que se diga aquí siempre debe ser útil. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. También la enseñanza contextualizada, ¿sí? La enseñanza contextualizada. Eso es algo muy importante en el ministerio, en todo ministerio pastoral. Y finalmente, la enseñanza centrada en la cruz. Toda enseñanza, aquí hermanos no venimos a enseñar historias morales, ¿sí? No venimos a tomar un pasaje bíblico y dejar una enseñanza moral. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia no es moralizar a la gente. ¿De qué sirve tener una sociedad más moralizada si no han comprendido el evangelio, si sus vidas no están rendidas a Jesús? Por supuesto que es bueno que la gente mejore su conducta, pero eso no es suficiente para los fines y propósitos del reino de Dios. Por eso dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el meollo de toda enseñanza bíblica, y Pablo les está diciendo a los pastores, no se desvíen del punto central de la enseñanza bíblica. Por eso, mis amados hermanos, el tema de la predicación, el momento de la predicación es el momento sagrado, ¿sí? Yo les decía, y veo que andan por ahí mis hermanos, hermanos, si andan por ahí afuera, a menos que fuera algo de vida o muerte, sí les pediría que estuvieran aquí presentes, mis hermanos ahorita que salieron. ¿Por qué? Porque el momento de la predicación es el momento más sagrado del culto, es el punto central, ¿sí? Yo les pido, hermanos, que reconozcamos, como lo hicieron los reformadores, que dejaron, por mucho tiempo la iglesia había abandonado el púlpito, había abandonado el momento de la predicación y habían tomado rituales. De hecho, solamente se compartían algunas historias de algunos monjes, y eso era el tema de la predicación, pero la exposición de la palabra de Dios había sido abandonada por completo. Y eso nunca debe ocurrir jamás en ninguna iglesia que se precie de ser una iglesia saludable. Si queremos ser una iglesia sana,
la predicación de la palabra de Dios debe tomar el punto central de todo culto y de toda reunión. En eso se encuentra el apóstol Pablo dando su discurso, hermanos, cuando llega a la parte final de su discurso y dice: y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Note, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, y aquí viene el pasaje, hermanos, que es el pasaje base. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, note el versículo 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oremos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo sagrado, Señor. Tu palabra es perfecta, pero yo no lo soy, Señor. Te ruego, Señor, que tú uses tu palabra poderosamente y que tengas a bien usar mi vida, Señor. Con todas mis limitaciones, me encomiendo a ti, a tu gracia, para comunicar tu palabra en esta hora. Bendice a tu iglesia, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos y hermanas para recibir tu palabra con humildad. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Cerrando ciclos saludablemente en el ministerio. Es el tema del día de hoy. Cerrando ciclos saludablemente en el ministerio. Miren, mis amados hermanos, nuestro bienestar como seres humanos, nuestra felicidad está en función de nuestras relaciones humanas. Dense cuenta, hermanos, la frustración que muchas personas tienen, la amargura, la insatisfacción con la vida, muchas veces es consecuencia de relaciones que van quedándose sin cerrar ciclos a lo largo de nuestra vida. Y esto aplica en diferentes ámbitos, ¿sí? Muchas veces han sido en el ámbito laboral, ¿sí? En el ámbito de nuestras relaciones vecinales con los vecinos, pero muchas veces, hermanos, esto tiene que ver con relaciones en el ministerio, relaciones eclesiásticas. Pablo aquí está cerrando un ciclo y nos está dando ejemplo a nosotros, hermanos cristianos del siglo XXI, de cómo cerrar ciclos ministeriales de forma saludable, ¿sí? Y si tú eres cristiano y cristiana, tú eres un ministro de Jesús. Eso no hay duda. Dios te ha dado un don, una responsabilidad que desempeñar. Yo doy gracias a Dios, hermanos, en el culto de fin de año dimos gracias al Señor y encomendamos al Señor a los diferentes hermanos y hermanas que tienen un ministerio. La iglesia les encomendó un ministerio
a desempeñar durante el año 2022. ¿Sí? Pero aunque tú no tengas un ministerio o un nombramiento en la iglesia, Dios te ha dado un don, algo que desempeñar. Pero para mis hermanos que están sirviendo, algún día, por alguna razón, el Señor les llevará quizá a otro lado, a otro ministerio, o cuestiones de salud. Hay razones legítimas por las cuales hay que cerrar ciclos. Y Pablo aquí está cerrando un ciclo ministerial en la iglesia de Éfeso. Y nos está diciendo aquí 3 verdades, hermanos, de cómo cerrar ciclos ministeriales de forma saludable. Y estas 3 verdades están anticipadas por la expresión por tanto. Note el por tanto del versículo 26, del versículo 28 y del versículo 31. Por tanto, yo os protesto, versículo 26, el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y el tercer, por tanto, versículo 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 días de noche y de día no he cesado, que por 3 años, perdón, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estos 3, por tanto, hermanos, nos hablan de 3 verdades para cerrar ciclos ministeriales. Y esto aplica también para cualquier otro ámbito, pero estamos enfocándolos al ministerio cristiano, hermano. Pero si tú lo quieres aplicar para tu trabajo, para cualquier otro ámbito, esto aplica, ¿sí? Primer, por tanto, asegúrate de no dejar pendientes. Segundo, por tanto, asegúrate de dejar sucesores calificados. Y tercer, por tanto, asegúrate de dejar un legado ejemplar. Veamos el primero de ellos, mis amados hermanos. Asegúrate de no dejar pendientes, versículo 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros de todo el consejo de Dios. Pablo dedicó 3 años de su ministerio. Es el periodo más extenso del que se tiene registrado, del cual Pablo haya dedicado a una iglesia. 3 años de ministerio en la iglesia de Éfeso. Pablo era un apasionado de la enseñanza. Él tenía muy claro que la responsabilidad más prioritaria de su ministerio era la enseñanza de la palabra de Dios. Y no permitía que se le distrajese con ninguna otra expectativa que pudiesen tener de él las iglesias. ¿Sí? La importancia la vemos, hermanos, en ese culto que ya vimos, por ejemplo, esa visita de despedida de Pablo en Troas. ¿Se acuerdan de esa velada en aquel culto en Troas cuando era una noche antes de partir de ese puerto? Pablo dedicó toda una velada. No era una velada precisamente de oración, pero fue una velada de enseñanza bíblica a la iglesia de Troas. Bueno, ¿qué tan prioritaria sería el ministerio de enseñanza para Pablo que hubo una defunción durante el culto? Un chico que estaba ahí junto a la ventana, cuidado los que están junto a la ventana, ¿sí? Le ganó el sueño, ¿sí? Y cayó muerto, ¿sí? Y ¿qué haríamos hoy? Si alguien aquí le da un infarto y se muere, hermanos, aquí. Pues, hermanos, que venga el Suma y nos vemos de aquí 8 días, ¿no? Era lo que haríamos hoy. Bueno, Pablo no. Pablo va, lo resucita y seguimos con la enseñanza. Dice que continuó el discurso hasta el amanecer. Celebraron la cena del Señor y hasta el amanecer. ¿Sí? Así de importante era la enseñanza para el apóstol Pablo. Hermanos, que nosotros seamos una iglesia que valore la enseñanza bíblica. Era la pasión de él anunciar el reino de Dios, mis amados hermanos. Pero cuando dice Pablo, les dice Pablo a los pastores de Éfeso, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, hermanos.
porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Seguramente esto es un eco de las palabras del profeta Ezequiel. Y les invito a ir a Ezequiel capítulo 33, del 1 al 9. Ezequiel 33, este pasaje ustedes lo conocen muy bien, hermanos. El llamamiento, cuando Dios llamó a Ezequiel, vean en qué términos le hizo este llamado. Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viéndolo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré, note esto, demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Por eso es tan importante y tan fundamental y vital la responsabilidad que tenemos los predicadores. Nosotros estamos aquí para amonestar y advertirles de peligros, ¿sí? ¿Con base a qué? Con base a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Esa es la función de la atalaya. ¿Qué era una atalaya, hermanos? Ustedes conocen las murallas. Bueno, si han visitado la ciudad de Campeche, es una ciudad preciosa, colonial, pero a la orilla del mar, pero algo que tiene esa ciudad es que está amurallada, ¿sí? Tiene ahí sus baluartes, tiene sus torreones, y es que en la época colonial, pues era asediada por piratas. Y ahí arriba del torreón se subía un funcionario de la ciudad llamado atalaya, y él tenía que estar vigilando el horizonte del mar para identificar de forma oportuna si venía alguna amenaza de algún barco pirata. Entonces, en el momento en que aparecía algo que pudiese representar una amenaza, él tenía que emitir un sonido de trompeta, ¿sí? Que significaba alerta, peligro, alístense porque hay un peligro, ¿sí? Y eso es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel: yo te estoy poniendo a ti como atalaya para mi pueblo, ¿sí? Cuando yo dijere al impío: impío, tú pecaste, vas a morir por tu pecado, tú debes de advertirle para que él se arrepienta y retome, cambie su camino, cambie su manera de ser. Si tú lo adviertes a tiempo y él se arrepiente, pues él libró su alma. Pero si tú le amonestas a tiempo y él no se arrepiente, su sangre será sobre él. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué Pablo podía decir esto, mis amados hermanos? Él mismo lo dice. Regresamos a Hechos capítulo 20. Dice: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es tan importante, mis amados hermanos, el ser completos, el ser suficientes y vastos al enseñar la palabra de Dios. Esto no significa que Pablo enseñó de forma expositiva durante 3 años todos los libros de la Biblia que se tenían en ese momento escritos de forma inspirada, ¿sí? No, porque en un tiempo, miren cuánto llevamos en Hechos, y solamente es un libro de la Biblia, llevamos ya casi 2 años en esta iglesia. Entonces no se refiere a que él predicó todo el Antiguo Testamento durante 3 años, ¿sí? Lo que significa, hermanos, es que Pablo abarcó con su enseñanza, con su ministerio de predicación,
todas las grandes doctrinas, ¿sí?, que eran útiles para que ellos vivieran y pudieran caminar, avanzar por ellos mismos con el liderazgo que él había dejado capacitado, que es el punto al que llegaremos más adelante. De esta manera, Pablo podía decir, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo ya no voy a estar ministrando más en Éfeso, pero el hecho de que yo no esté ministrando más en Éfeso, no me quedo con cargo de conciencia, porque yo sé que todo lo que yo les he enseñado les es útil para que ustedes vivan las vidas que Dios quiere que ustedes vivan, para que ustedes desarrollen el ministerio que Dios quiere que ustedes desarrollen. Así que ese es un primer principio, mis amados hermanos. Cuando decimos no dejes pendientes, abarca todo el consejo de Dios, ¿sí? Pero el segundo principio que vemos aquí con Pablo es asegúrate de dejar sucesores calificados. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora notemos algo muy interesante, mis amados hermanos. Pablo estaba ministrando en Éfeso, pero ya había dejado ahí pastores. Había dejado pastores. ¿En qué tiempo, por cierto? En 3 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en un espacio de 3 años se haya fundado una iglesia, pero además no solamente con un pastor, sino con un cuerpo pastoral, hermanos, calificado y listo para encargarse de ese rebaño espiritual en Éfeso? Y es que Pablo sabía que su ministerio ahí no iba a ser permanente. Y él tenía muy claro que él tenía que capacitar, dejar a pastores encargados de la obra ahí. Cuando se tiene un puesto de liderazgo, mis amados hermanos, frecuentemente nos olvidamos que no somos eternos y que un día ya no estaremos aquí, ¿sí? Ya sea, hermanos, incluso porque dejemos este mundo también. Por mucho tiempo, y esto hablando del ministerio pastoral, hermanos, bajo este paradigma que tenemos todavía de muchas tradiciones que traemos en nuestro paradigma denominacional, bajo el modelo de iglesias con un solo pastorado, ¿sí? Se ha pensado muchas veces que un pastor que está pensando en el retiro o por una cuestión de enfermedad o al renunciar, el sugerir alguna situación o algún posible candidato a sucesor se ha visto como alguna cuestión de violación a la ética pastoral, ¿no? Y puede ser que sí existan algunas connotaciones éticas, hermanos, en hacer ese tipo de sugerencias, porque al final de cuentas es la congregación quien decide quién va a ser el sucesor de un pastor cuando este pastor fallece o cuando un pastor renuncia, mis amados hermanos. Pero algo bien importante que vemos en el modelo del apóstol Pablo es que independientemente de quién fuera a ser su sucesor, él ya había dejado un equipo pastoral ahí que se encargara del ministerio cuando él ya no estuviera presente, ¿sí? En el ámbito secular, pues ese sí es un pensamiento normal, ¿no? Lo más normal, por ejemplo, en la oficina donde trabajo aquí en la dependencia de gobierno en la Secretaría de Salud, se acaba de jubilar un compañero y él pues obviamente estaba feliz, ¿verdad? Y le preguntaban, doctor, pero ¿quién va a llevar ahora lo que lleva usted? Y dice, pues ese no es mi problema. Ese no es asunto mío, yo ya me voy, yo ya soy feliz, ¿no? Ese no es el pensamiento de un siervo del Señor, ese no era el pensamiento del apóstol Pablo, ¿sí? Él no dijo, bueno, ¿saben qué? Pues ya mi tiempo aquí ya acabó y ahí ustedes verán a ver cómo, no. Él dejó un equipo de pastores ahí que se iban a encargar de la obra. Deja, hermano y hermana, sucesores calificados. Un día dejarás la responsabilidad que estás llevando aquí en la iglesia por alguna razón legítima, ¿sí?
siempre prevé que se quede alguien calificado y capacitado por Dios. Pero también el tercer punto, hermanos, que vemos en el ejemplo del apóstol Pablo, a la hora de cerrar ciclos ministeriales es asegúrate de dejar un legado ejemplar a tus sucesores. Asegúrate de dejar un legado ejemplar a tus sucesores. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, estos pastores de Éfeso aprendieron de Pablo no solo la teoría, sino la práctica. Es decir, la enseñanza, la capacitación del apóstol Pablo no solamente fue en un aula y dice, a ver, anoten, esto es lo que se debe de hacer. No, ellos vieron a Pablo amonestar, exhortar, aconsejar, predicar, enseñar, todo lo que implica ser pastores, ellos lo vieron en su ejemplo y Pablo les está diciendo, por tanto, velad. Y esta palabra velad, hermanos, significa estar alertas. Significa estar alertas. Pablo le está diciendo, por tanto, estén alertas. Y cuando alguien te dice estén alertas, es porque hay un peligro inminente. Y vaya, ahora que manejé todos estos kilómetros en este viaje al bello estado de Chiapas, hermano, uno se da cuenta que hay ciertas horas en donde es más difícil estar alertas en el volante, ¿verdad? Sobre todo si acabas de comer y son por ahí de las 2 o 3 de la tarde, no te recomiendo manejar porque pues viene lo que los médicos llamamos la marea alcalina, ¿verdad? Y empieza, te gana el sueño. Hay otro término más coloquial que no lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero da sueño. El estado de alerta cuando estás manejando es fundamental. Bueno, Pablo les está diciendo, velad, estén alertas, porque hay un peligro muy importante si ustedes no recuerdan esto, ¿sí? Si ustedes dejan de amonestar a los hermanos, puede haber peligros, ¿sí? Por eso Pablo les está diciendo, velad, manténganse alertas. ¿Y cómo lo iban a hacer? Acordándose, hermano. Acordándose del ejemplo que Pablo mismo les dio, de la amonestación, señalar un peligro. Esta palabra, amonestar con lágrimas, amonestar es una palabra griega que significa justamente advertir o señalar un peligro, justamente lo que vimos con Ezequiel, ¿no? Con su llamado, adviértele, hay un peligro. Y sabemos, hermanos, ¿quién de nosotros, si vemos que alguien va, si sabes que un camino, hay pues está un camino incompleto, ¿no? O sea, hay un derrumbe ahí, y tú ya te diste cuenta y vas de regreso, y viene un carro que va hacia ese derrumbe, ¿quién de nosotros no le advierte, oye, espérate, no hay camino más adelante, regrésate? Todos lo haríamos, ¿no? ¿Por qué? Por el simple instinto de amor al prójimo, ¿no? Bueno, en la vida, hermanos, cuando tú ves a un hermano, una hermana cuya conducta, cuya vida, cuya falta de comunión con Dios, lo que sea, no lo está llevando a un buen destino, pues ¿cómo no advertirle? ¿Cómo no decirle? ¿Cómo no amonestarle? Oye, hermano, porque te amo, te digo, ¿sabes qué? Esto no es el camino más correcto, ¿sí? No estoy diciendo que yo sea una persona mejor que tú. Aquí no se trata de ver quién es bueno, simplemente me preocupa que veo que tu conducta no es la mejor. Eso es justamente la advertencia. Y Pablo está amonestando, dice, pero noten esto, mis amados hermanos, vean lo entrañable de la relación de Pablo. Pablo nos está dando un ejemplo a todos los que tenemos un ministerio pastoral, hermano. Porque esto no es nada más como un trabajo, ¿no? En el trabajo las relaciones pues, son de compañeros y todo. Decimos, hay una frase que decimos, pues aquí no venimos a ser amigos, venimos a trabajar, ¿no? En los trabajos. Pero en la iglesia no se puede ir con esa mentalidad, porque Pablo establecía relaciones muy cercanas.
y muy entrañables con las ovejas. Dice, amonestando con lágrimas a cada uno. ¿De qué nos habla esto, mis amados hermanos? De la sensibilidad del corazón pastoral del apóstol Pablo. Una sensibilidad que debe tener todo ministro de la palabra, mis amados hermanos. No podemos ser insensibles y decir, ay, ya le fue mal, ya veíamos que le iba a ir mal, pero, ay, y decir, bueno, no, nos duele siempre, siempre que alguna persona, alguien de la iglesia, alguna familia sufre, es nuestro dolor, ¿sí? Su llanto es nuestro llanto, sus lágrimas son nuestras lágrimas, hermano. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho su bienestar espiritual, ¿sí? Y por eso Pablo lloraba cuando iba y visitaba a las familias, cuando Pablo iba y amonestaba y aconsejaba y exhortaba, lo hacía con lágrimas, lloraba, ¿sí? Porque le importaban las ovejas. Él no era como el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús advirtió acerca de los asalariados, ¿se acuerdan? Dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas, no como el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿sí? Dice, el asalariado ahí las deja. Dice aquí Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Pablo era alguien apasionado por el bienestar. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante que los pastores, como dice un dicho, ¿cómo identificar, hablando de pastores de iglesia, cómo identificar un buen pastor de iglesia, hermanos? Dice, el pastor que verdaderamente es llamado, huele a oveja. ¿Sí? Bueno, no dice huele, dice otra palabra, pero es alguien que está muy compenetrado con las ovejas. Alguien que le interesa mucho su bienestar espiritual. Y Pablo manifestaba ese interés a través de la amonestación y les está diciendo a los pastores que está dejando ahí, acuérdense de mí, como yo por 3 años no dejé de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Vemos pues, hermanos, que aquí Pablo nos está dando 3 principios para cerrar ciclos ministeriales de forma saludable en el ministerio. Y que, repito, aplican para muchos ámbitos de nuestra vida. Primero de ellos, no dejar pendientes, ¿sí? Trata de abarcar todo aquello que deja capacitado a tu sucesor. Deja también a sucesores calificados, pero también deja un legado ejemplar a tus sucesores. Algunos de ustedes, mis amados hermanos, que hoy tienen un nombramiento, hay situaciones legítimas, hermanos, como por ejemplo, Dios te puede llamar a servir en otro lado, ¿sí? Quizá algunos de ustedes que hoy no tienen un llamado pastoral, algunos de ustedes varones, Dios un día los llame al ministerio pastoral. Y entonces tú digas, hermano, pues el Señor me llamó al ministerio. Gloria a Dios, esta iglesia siempre te respaldará, siempre te apoyaremos para que tú acudas y obedezcas el llamado pastoral que el Señor te está haciendo. Y quizá en ese proceso del llamado, tú sientas también la necesidad de irte a otra ciudad a capacitarte para el ministerio. Esta iglesia siempre te respaldará también para eso, ¿sí? Pero ¿eso qué implica? Que lo que estás haciendo aquí en la iglesia lo va a tener que hacer alguien más, ¿sí? Y aplica entonces esto de cerrar ciclos. Problemas de salud, problemas de la edad, ¿sí? Todas estas situaciones, hermanos, por ejemplo, alguien que se casa y se va a mudar a otra ciudad, pues entonces pues también aplica, ¿no? Son razones legítimas por las cuales es necesario muchas veces cerrar ciclos. Amado hermano y hermana, si ese día llega en tu caso, ¿sí? Aplica estos 3 principios que el apóstol Pablo en su ministerio nos deja, ¿sí? Y que en todo
Cristo sea glorificado, porque Cristo, hermanos, y con esto cierro, Cristo en su obra fue alguien que hizo su obra completa. ¿Sí? Cuando Cristo fue enviado por el Padre para dar su vida por nuestros pecados, ¿sí? Él dijo, he completado, le dijo al Padre en su oración sacerdotal, he completado la obra que me diste que hiciese. Y en la cruz exclamó, consumado es. Todo está completo. ¿Sí? Y eso fue por nuestra redención, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Y ese ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo lo aplicó Pablo en su ministerio y es el legado que nos deja a nosotros también para hacerlo y seguirlo en nuestras propias vidas y ministerios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la enorme bendición y privilegio que nos das de servirte con nuestros dones, con aquello en lo cual tú nos has llamado. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la vida y ministerio de mis hermanos y hermanas que te sirven en esta iglesia. Señor, cada uno de ellos es de gran inspiración para mi vida, Padre. Veo la fidelidad en su servicio. Veo el amor con el cual ellos destinan de su tiempo, de sus recursos, de su esfuerzo, de su amor, Señor, para servirte en esta iglesia, para extender tu reino. Bendícelos grandemente, Señor. Mi deseo, Señor, y nuestro deseo como iglesia es que poder contar siempre con la bendición de su servicio, Señor. Pero sabemos que tú puedes llamarlos a un ministerio en algún otro lugar, por algún llamado pastoral, quizá por algún llamado ministerial, algún llamado a capacitación. No sé, Padre, pero razones legítimas que tú puedas tener para cada uno de ellos. Es mi anhelo, Padre, que tú nos ayudes a desarrollar en nosotros una cultura saludable para que cuando sea necesario cerrar ciclos ministeriales, Señor, estos se cierren de una forma bíblica para el bien de tu obra y para honra y gloria de tu nombre, Señor. De tal manera que tu obra no se vea afectada, sino al contrario, Señor, con más impulso, tu iglesia siga haciendo extender tu reino, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Síguelos bendiciendo y usando. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A continuación, mis amados hermanos,